El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Capítulo 8. Con la esperanza de esquivar otro sermón, me levanté temprano y me puse en marcha antes de que mi padre se despertara. Deslicé una nota bajo su puerta y fui a coger la manzana de Emma, pero no estaba en mi mesilla de noche, donde la había dejado. Una búsqueda exhaustiva por el suelo sacó a la luz gran cantidad de pelusas y una cosa correosa del tamaño de una pelota de golf. Empezaba a preguntarme si alguien se la había agenciado, cuando comprendí que la cosa correosa era en realidad la manzana. En algún momento durante la noche se había echado a perder por completo, estropeándose como jamás había visto estropearse una pieza de fruta. Parecía como si hubiese pasado un año encerrada en un deshidratador de comida. Cuando intenté recogerla se desmenuzó en mi mano como un terrón de tierra. Perplejo, me encogí de hombros y salí. Llovía a cántaros, pero pronto dejé los cielos grises atrás y encontré el fiable sol del bucle. En esta ocasión, sin embargo, no había chicas bonitas esperándome al otro lado del cairn. Ni nadie, de hecho. Intenté no sentirme demasiado decepcionado, pero lo estaba, un poco. En cuanto llegué a la casa empecé a buscar a Emma, pero Miss Peregrine me salió al paso antes incluso de que hubiera podido cruzar el vestíbulo de la entrada principal. «Quisiera hablar con usted, Mr. Portman», dijo, y me condujo a la privacidad de la cocina, fragante aún por el opulento desayuno que me había perdido. Sentí como si me hubieran convocado al despacho del director de la escuela. Miss Peregrine se apoyó en la gigantesca cocina de hierro colado. «¿Está usted disfrutando de su estancia con nosotros?», quiso saber. Le dije que así era, y mucho. «Eso está bien», contestó, y entonces su sonrisa desapareció. «Tengo entendido que disfrutó de una tarde agradable con algunos de mis pupilos ayer. Y de una animada discusión también. Fue estupendo. Todos ellos son realmente agradables». Yo intentaba mantener un tono frívolo, pero me daba cuenta de que ella me estaba llevando a su terreno. «Dígame», continuó, «¿cómo describiría la naturaleza de su discusión?» Intenté recordar. «No lo sé. Hablamos sobre gran cantidad de cosas. De cómo son las cosas aquí, de cómo son allí de donde yo vengo. ¿De dónde usted viene? Exacto. ¿Y cree que es sensato discutir acontecimientos del futuro con niños del pasado?» «¿Niños? ¿Es así como los considera?». Lamenté mis palabras en el mismo momento en que asomaban por mis labios. «Es como ellos se ven a sí mismos también», replicó con irritación. «¿Cómo los llamaría usted?». Dado su estado de ánimo, no estaba dispuesto a reñir por una sutileza. «Niños, imagino, efectivamente. Ahora, como iba diciendo», siguió, recalcando sus palabras con pequeños golpes de la mano sobre la cocina, «¿cree que es sensato discutir el futuro con niños del pasado?». Decidí jugármela. «No, pero al parecer sí que lo cree. Lo sé porque anoche, a la hora de la cena, Hugh nos ofreció una disquisición fascinante sobre las maravillas de la tecnología de las telecomunicaciones en el siglo XXI. Su voz destilaba sarcasmo. Sabía que cuando uno envía una carta en el siglo XXI, esta puede recibirse de forma casi instantánea. Creo que está hablando del correo electrónico. Bien, Hugh lo sabía absolutamente todo al respecto. «No comprendo», dije. «¿Es eso un problema?». Ella dejó de apoyarse en la cocina y cojeó hacia mí. Aun cuando era unos 30 centímetros más baja que yo, consiguió resultar amedrentadora. «En mi condición de imbrine, he jurado mantener a estos niños a salvo por encima de todo y esto significa mantenerlos aquí. En el bucle, en esta isla. De acuerdo, el suyo es un mundo del que jamás pueden formar parte, Mr. Portman. Así que, ¿de qué sirve llenarles la cabeza con cháchara grandilocuente sobre las exóticas maravillas del futuro? Ahora tiene a la mitad de los niños suplicando viajar en avión a reacción a Estados Unidos y a la otra mitad soñando en el día en que podrán poseer un teléfono ordenador como el suyo. Lo siento, no caí en la cuenta. Este es su hogar. He intentado hacerlo tan bello como he podido. Pero la verdad pura y dura es que no pueden irse, y agradecería que usted no los incitara a desearlo». «¿Pero por qué no pueden?». Me miró con los ojos entornados durante un momento y luego sacudió la cabeza. «Discúlpeme,
Sigo subestimando la envergadura de su ignorancia. Miss Peregrine, cuyo temperamento parecía impedirle permanecer ociosa, tomó una cacerola que estaba sobre los fogones y empezó a fregarla con un cepillo de acero. Me pregunté si estaba haciendo como si no hubiera oído mi pregunta o simplemente sopesaba el mejor modo de bajar el nivel intelectual de la respuesta. Cuando la cacerola estuvo limpia, volvió a dejarla con un golpe seco sobre los fogones y dijo: «No pueden permanecer en su mundo, Mr. Portman, porque en un corto espacio de tiempo envejecerían y morirían». ¿Qué quiere decir con morir? No estoy segura de cómo puedo ser más directa. Morirán, Jacob, lo dijo lacónicamente, como deseando dejar atrás el tema con la mayor rapidez posible. Puede parecerle que hemos encontrado un modo de engañar a la muerte, pero es una ilusión. Si los niños andan demasiado tiempo en su lado del bucle, todos los años que no han cumplido descenderán sobre ellos de golpe, en cuestión de horas. Me imaginé a una persona ajándose y desmoronándose, convertida en polvo como la manzana de mi mesilla de noche. «Eso es espantoso», murmuré, estremecido. «Los pocos casos que he tenido la desgracia de presenciar están entre los peores recuerdos de mi vida. Y permita que se lo asegure, he vivido el tiempo suficiente para ver algunas cosas verdaderamente atroces». «Entonces, ¿ha sucedido antes?» «A una niña bajo mi propio cuidado, lamentablemente, hace varios años. Se llamaba Charlotte. Fue la primera y última vez que efectué un viaje para visitar a mis hermanas imbrines. En ese breve periodo de tiempo Charlotte consiguió eludir a los niños de más edad que cuidaban de ella y vagar fuera del bucle. Era 1985 o 1986 por entonces, creo. Charlotte deambulaba despreocupadamente por el pueblo cuando la descubrió un agente de policía. Como ella no pudo explicar quién era ni de dónde venía, no de un modo que fuera de su agrado, despacharon a la pobre criatura a una agencia de protección al menor en la Isla Grande. Pasaron 2 días antes de que yo pudiera llegar hasta ella y para entonces había envejecido 35 años. «Creo que he visto su foto», dije. «Una mujer adulta con ropa de niña». Miss Peregrine asintió sombría. Jamás volvió a ser la misma. Se trastornó con acento agudo. «¿Qué le sucedió?» «Vive con Miss Nightjar ahora. Miss Nightjar y Miss Thrush se ocupan de todos los casos difíciles. Pero no es como si estuvieran confinados en la isla, ¿verdad?», pregunté. «¿No podrían marcharse de todos modos ahora, desde 1940? Sí, y empezar a envejecer, como la gente normal. ¿Pero con qué fin? ¿Para verse atrapados en una guerra feroz? ¿Para toparse con personas que les temen y malinterpretan? Y existen otros peligros también. Es mejor permanecer aquí». «¿Qué otros peligros?». Su rostro se ensombreció, como si lamentara haberlo sacado a colación. «Nada de lo que necesite preocuparse. No aún, al menos». Dicho eso me echó fuera de la casa. Volví a preguntar qué quería decir con «otros peligros», pero me cerró la puerta en las narices. «Disfrute de la mañana», gorjeó, forzando una sonrisa. «Vaya en busca de Miss Bloom, estoy segura de que se muere por verle». Y desapareció en el interior de la casa. Vagué por el interior del patio, preguntándome cómo se suponía que iba a quitarme la imagen de aquella manzana marchita de la cabeza. De todos modos, no tardé mucho en hacerlo. No es que lo olvidara, simplemente dejó de preocuparme. Fue de lo más extraño. Reanudando mi misión de encontrar a Emma, averigüé por Hugh que había ido al pueblo en busca de provisiones, así que me acomodé bajo la sombra de un árbol dispuesto a esperar. A los 5 minutos estaba medio dormido en la hierba, sonriendo como un bobalicón, mientras me preguntaba con serenidad qué habría en el menú para el almuerzo. Era como si el simple hecho de estar allí tuviera alguna especie de efecto narcótico sobre mí, como si el bucle mismo fuera una droga, algo que mejoraba el estado de ánimo y te sedaba a la vez. Si me quedaba demasiado tiempo, jamás querría irme de allí. Si eso era cierto, pensé, explicaría muchísimas cosas, por ejemplo, cómo era posible que las personas pudieran vivir el mismo día una y otra vez durante décadas sin volverse locas. Sí, era hermoso y la vida era agradable,
Pero si cada día era exactamente igual al anterior y si era cierto que los niños no podían irse, como había dicho Miss Peregrine, entonces ese lugar no era tan solo un paraíso, sino también una especie de prisión. Lo que sucedía era que resultaba tan hipnóticamente agradable que una persona podría tardar años en darse cuenta, y para entonces sería demasiado tarde. Marcharse resultaría demasiado peligroso. Así que ni siquiera era una decisión, en realidad. Te quedabas. Solo más tarde, años más tarde, empezabas a preguntarte qué podría haber sucedido si no lo hubieras hecho. Debí de quedarme dormido, porque alrededor de media mañana desperté sintiendo que algo me daba golpecitos en el pie. Entreabrí un ojo y descubrí a una pequeña figura humanoide intentando ocultarse dentro de mi zapato, pero se había enredado con los cordones. Tenía las extremidades rígidas y era torpe, medía la mitad de la altura de un tapacubos e iba vestido con un traje de faena del ejército. Contemplé cómo forcejeaba para liberarse durante un momento y luego se quedaba rígido, un juguete mecánico al que se le había acabado la cuerda. Desaté mi zapato para sacarlo de allí y luego le di la vuelta, buscando la llave para darle cuerda, pero no pude encontrar ninguna. De cerca era una cosa extraña de aspecto tosco, la cabeza era un trozo redondeado de arcilla y la cara una embadurnada huella dactilar. «Tráelo aquí», gritó alguien desde el otro extremo del patio. Un chico me hizo señas con la mano desde un tocón de árbol donde estaba sentado en el linde del bosque. A falta de compromisos apremiantes, recogí el soldado de arcilla y fui hacia él. Colocados alrededor del muchacho había toda una colección de hombrecillos de cuerda, que se movían haciendo heces igual que robots estropeados. Mientras me acercaba, el que tenía en las manos se puso en marcha con una sacudida, retorciéndose como si intentara escapar. Lo puse con los demás y me limpié los restos de arcilla de los pantalones. «Soy Enoch», dijo el chico. «Tú debes de ser él». «Supongo que sí», respondí. «Lo siento si te ha molestado», continuó, llevando al que yo había devuelto de regreso con los demás. Se les meten ideas en la cabeza, ya sabes. No están adiestrados adecuadamente aún. Solo los hice la semana pasada. Hablaba con un ligero acento cockney. Cadavéricos círculos oscuros le rodeaban los ojos igual que si fuera un mapache, y el mono que llevaba, el mismo que había llevado en las fotos que había visto, estaba lleno de arcilla y tierra. Salvo por el rostro rechoncho, podría haber sido un desollinador sacado de Oliver Twist. ¿Tú los hiciste?, pregunté, impresionado. «¿Cómo? Son homunculi, en latín», explicó. «En ocasiones les pongo cabezas de muñecas, pero esta vez tenía prisa y no me molesté». «¿Qué es un homunculi?» «Más que un solo homunculus». Lo dijo como si fuera algo que cualquier idiota sabría. Algunas personas piensan que el nombre en plural es homunculuses, pero creo que eso suena estúpido, ¿no lo crees tú? Sin lugar a dudas, el soldado de arcilla que yo había devuelto empezó a deambular otra vez. Con el pie, Enoch lo empujó con suavidad de vuelta con el grupo, cuyos integrantes parecían haberse vuelto locos, chocando unos con otros igual que átomos alborotados. «Pelead, mariquitas», ordenó el niño, y entonces me di cuenta de que no se limitaban a chocar unos con otros, sino que se pegaban y pateaban. El hombre de arcilla errante no estaba interesado en pelear, sin embargo, y, cuando empezó a alejarse tambaleante una vez más, Enoch lo levantó del suelo y le partió las piernas. «Eso es lo que le sucede a los desertores en mi ejército». Chilló, y arrojó la tullida figura a la hierba, donde se retorció grotescamente mientras los demás caían sobre ella. «¿Tratas a todos tus juguetes de ese modo? ¿Por qué?», dijo. «¿Sientes lástima por ellos? No lo sé. ¿Debería? No. No estarían vivos si no fuera por mí». Lancé una carcajada, y Enoch me miró con enojo. «¿Qué te parece tan divertido? Has hecho un chiste. Eres un poco corto, ¿verdad?», dijo. «Mira esto». Agarró uno de los soldados y le arrancó las ropas. Luego con ambas manos lo abrió en canal y sacó del pegajoso pecho un corazón diminuto y convulsionado. El soldado se quedó flácido al instante. Enoch sostuvo el corazón entre el pulgar y el índice para que lo viera. «Es de un ratón», explicó. «Eso es lo que puedo hacer».
tomar la vida de una cosa y dársela a otra, tanto si es arcilla como si es algo que había estado vivo y ya no lo está. Metió el pequeño corazón en el mono. En cuanto averigüe cómo adiestrarlos adecuadamente, tendré todo un ejército como este. Solo que serán enormes, y alzó un brazo por encima de la cabeza para mostrarme cómo de enormes. ¿Qué puedes hacer tú?, preguntó. Yo, nada, en realidad, quiero decir, nada especial como tú. Es una lástima, respondió. ¿Vas a venir a vivir con nosotros de todos modos? No lo dijo como si quisiera que yo lo hiciera, exactamente. Solo parecía sentir curiosidad. No lo sé, contesté. No lo he pensado. Era mentira, por supuesto. Había pensado en ello, pero en su mayor parte en una especie de ensueño. Me miró con suspicacia. ¿Pero no quieres hacerlo? No lo sé todavía. Entornando los ojos, asintió despacio, como si acabara de entender cómo funcionaba yo. Entonces se inclinó al frente y dijo en un susurro: Emma te contó lo de asaltar el pueblo, ¿verdad? ¿Asaltar el qué? Desvió la mirada. Oh, no es nada. Solo un juego al que algunos de nosotros jugamos. Tuve el convencimiento de que me estaban tendiendo una trampa. No me lo contó, reconocí. Enoch se deslizó hacia mí sobre el tocón. Apuesto a que no lo hizo, dijo. Apuesto a que hay una barbaridad de cosas sobre este lugar que no le gustaría que supieras. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces verás que no es tan fabuloso como todo el mundo quiere que pienses, y no te quedarás. ¿Qué clases de cosas?, pregunté. No puedo decírtelo, respondió, lanzándome una sonrisa perversa. Podría acarrearme grandes problemas. Como quieras, repuse. Tú has sacado el tema. Me levanté para irme. Espera, gritó, agarrando mi manga. ¿Por qué tendría que hacerlo si no vas a contarme nada? Se frotó la barbilla juiciosamente. Es cierto, no se me permite decir nada. Pero yo diría que no podría detenerte si subieras y echaras una mirada a la habitación del final del pasillo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué hay allí? Mi amigo Victor quiere conocerte. Sube y habla con él. Estupendo, dije. Lo haré. Empecé a dirigirme hacia la casa y entonces oí silbar a Enoch. Imitó el gesto de pasar una mano a lo largo de la parte superior de una puerta. La llave, articuló en silencio. ¿Para qué necesito una llave si hay alguien dentro? Me dio la espalda, fingiendo no oírme. Entré con aire despreocupado en la casa y subí la escalera como si tuviera algo que hacer y no me importara quién lo supiera. Tras llegar al primer piso sin que nadie reparara en mí, avancé a hurtadillas hasta la habitación del final del pasillo y probé a abrir la puerta. Estaba cerrada. Llamé, pero no recibí respuesta. Tras echar un vistazo por encima del hombro para asegurarme de que nadie me observaba, pasé la mano a lo largo de la parte superior del marco de la puerta. Efectivamente, encontré una llave. Abrí la puerta y me deslicé adentro. Era como cualquier otro dormitorio de la casa. Había un tocador, un ropero y un jarrón de flores sobre una mesilla de noche. El sol de media mañana penetraba a través de las cortinas corridas del color de la mostaza, proyectando una luz tan amarilla en todas partes que la habitación parecía encerrada en ámbar. Solo entonces reparé en un muchacho que yacía en la cama, con los ojos cerrados y la boca entreabierta, medio oculto tras una cortina de encaje. Me quedé petrificado, temiendo despertarle. Le reconocí del álbum de Miss Peregrine, aunque no le había visto durante las comidas ni por la casa, y jamás habíamos sido presentados. En la fotografía aparecía tumbado en la cama, tal y como estaba ahora. ¿Lo habían puesto en cuarentena, infectado por alguna enfermedad del sueño? ¿Intentaba Enoch que yo también enfermara? Hola, susurré. ¿Estás despierto? No se movió. Posé una mano sobre su brazo y le zarandeé con suavidad. Su cabeza colgó a un lado. Entonces algo terrible me pasó por la cabeza. Para poner a prueba mi teoría, sostuve la mano ante su boca. No pude percibir su aliento. Le rocé los labios con el dedo, estaban fríos como el hielo. Conmocionado, aparté la mano. Entonces oí pisadas y al volverme en redondo vi a Bronwyn en la entrada. No tendrías que estar aquí. Siseó. Está muerto, murmuré. Los ojos de Bronwyn fueron hacia el muchacho e hizo un puchero. Ese es Victor.
De repente recordé dónde había visto su rostro. Era el muchacho que alzaba un canto rodado en las fotografías de mi abuelo. Victor era el hermano de Bronwyn. No había forma de saber cuánto tiempo podría llevar muerto. Mientras el bucle continuará funcionando, podrían ser 50 años y seguir pareciendo un día. ¿Qué le sucedió?, pregunté. A lo mejor podría despertar al viejo Victor, dijo una voz detrás de nosotros, y podrías preguntárselo tú mismo. Era Enoch. Entró y cerró la puerta. Bronwyn le dirigió una sonrisa radiante con los ojos llenos de lágrimas. ¿Le despertarías? Oh, por favor, Enoch. No debería, dijo él. Me estoy quedando sin corazones tal y como están las cosas, y hace falta una gran cantidad de ellos para alzar a un ser humano, aunque solo sea por un minuto. Bronwyn fue hasta el muchacho muerto y empezó a alisarle los cabellos con los dedos. Por favor, suplicó, hace una barbaridad que no hablamos con Victor. Bueno, tengo algunos corazones de vaca conservados en el sótano, dijo, fingiendo considerarlo. Pero odio utilizar ingredientes inferiores. Fresco siempre es mejor. Bronwyn empezó a llorar con ganas. Una de sus lágrimas cayó sobre la chaqueta del muchacho y ella se apresuró a secarla con la manga. No te pongas de ese modo, pidió Enoch. Ya sabes que no puedo soportarlo. De todos modos, es cruel despertar a Victor. Le gusta estar donde está. ¿Y dónde es eso?, pregunté. ¿Quién sabe? Pero siempre que le despertamos para charlar parece tener una prisa terrible por regresar. Lo que es cruel es que juegues con Bronwyn de ese modo y me engañes a mí, dije. Y si Victor está muerto, ¿por qué no os limitáis a enterrarle? Bronwyn me lanzó una mirada de absoluto escarnio. Entonces jamás podríamos verle, dijo. Esto apesta, amigo, indicó Enoch. Solo te he dicho que subieras porque quería que estuvieras al corriente de todo, como si dijéramos. Estoy de tu lado. Ah, ¿sí? ¿Al corriente de qué? ¿Cómo murió Victor? Bronwyn alzó los ojos. Lo mató un... ¡Ay! Se quejó ella cuando Enoch le pellizcó la parte posterior del brazo. ¡Shush! Gritó. No eres tú quien debe contarlo. Esto es ridículo, exclamé. Si ninguno de vosotros quiere contármelo, simplemente iré a preguntárselo a Miss Peregrine. Enoch dio una veloz zancada hacia mí, con los ojos muy abiertos. Oh no, no debes hacer eso. ¿En serio? ¿Por qué no? Al pájaro no le gusta que hablemos sobre Victor, explicó él. Es por eso que viste siempre de negro, ya sabes. De todos modos, no puede saber que hemos estado aquí. Nos colgará por los meñiques. En ese preciso instante, llegó hasta nosotros el sonido inconfundible de Miss Peregrine cojeando escaleras arriba. Bronwyn palideció y pasó como una exhalación por delante de mí saliendo por la puerta, pero antes de que Enoch pudiera escapar le cerré el paso. Aparta de mi camino, siseó. Dime qué le sucedió a Victor. No puedo. Entonces háblame sobre asaltar el pueblo. Tampoco puedo contarte eso. Volvió a intentar apartarme para salir, pero cuando comprendió que no podía, se dio por vencido. De acuerdo, cierra la puerta y te lo contaré. La cerré justo cuando Miss Peregrine llegaba al rellano. Permanecimos con las orejas pegadas a la puerta un momento, escuchando, en busca de cualquier indicio de que nos había descubierto. Las pisadas de la directora recorrieron la mitad del pasillo en dirección a nosotros, luego pararon. Otra puerta se abrió con un crujido, y entonces se cerró. Ha entrado en su habitación, susurró Enoch. Así pues, insistí, asaltar el pueblo. Dando la impresión de que lamentaba haberlo sacado a colación, me hizo una seña para que me apartara de la puerta. Le seguí, inclinándome para que pudiera susurrarme al oído. Como he dicho, es un juego que llevamos a cabo. Funciona tal y como indica el nombre. ¿Te refieres a que de verdad asaltáis el pueblo? Lo hacemos pedazos, perseguimos a la gente, cogemos lo que queremos, incendiamos cosas. Es muy divertido, pero eso es terrible. Tenemos que practicar nuestras habilidades de algún modo, ¿no? Por si acaso necesitamos defendernos alguna vez. De lo contrario nos oxidaríamos. Además hay reglas. No se nos permite matar a nadie. Solo asustarlos un poco. Y si alguien resulta lastimado, bueno,
Vuelven a estar frescos como una rosa al día siguiente y no recuerdan nada en absoluto. ¿Emma también juega? ¿Qué va? Ella es como tú. Dice que es cruel. Es que lo es. El niño puso los ojos en blanco. Los dos estáis hechos el uno para el otro. ¿Qué se supone que significa eso? Se alzó con todo su 1,62 m de altura y me hundió un dedo en el pecho. Significa que será mejor que no te muestres tan arrogante conmigo, amigo. Porque si no asaltáramos el maldito pueblo de vez en cuando, la mayoría de los de aquí se habrían vuelto majaras hace una eternidad. Fue hasta la puerta, puso la mano sobre el pomo y luego se volvió otra vez de cara a mí. Y si crees que nosotros somos crueles, espera a verlos a ellos. Volví a quedarme solo. Mis ojos se vieron atraídos hacia el cuerpo tendido en la cama. ¿Qué te sucedió, Victor? A lo mejor se había vuelto loco y se había matado, pensé. Se había hartado hasta tal punto de aquella eternidad alegre sin futuro que se había tomado raticida o arrojado por un acantilado. O a lo mejor fueron ellos, aquellos otros peligros, a los que había aludido Miss Peregrine. Me introduje en el pasillo y justo empezaba a ir hacia la escalera cuando oí la voz de Miss Peregrine tras una puerta entornada. Me lancé al interior de la habitación más próxima y permanecí escondido hasta que hubo pasado cojeando por mi lado y bajado la escalera. Entonces reparé en un par de botas al pie de una cama hecha con esmero. Las botas de Emma. Estaba en su dormitorio. Junto a una pared había una cómoda y un espejo, y en la otra, un escritorio con una silla. Era la habitación de una jovencita pulcra que no tenía nada que ocultar, o eso parecía hasta que encontré una sombrerera dentro del armario. Estaba atada con un cordel y en la parte delantera habían escrito con un lápiz de cera. Era como agitar un trapo rojo ante un toro. Me senté en el suelo con la caja en el regazo y desaté el cordel. Estaba repleta de cartas, todas de mi abuelo. Mi corazón se aceleró. Esta era exactamente la clase de mina de oro que había esperado encontrar en la casa en ruinas. Por supuesto, me sentía mal por fisgonear, pero si la gente que vivía allí insistía en mantener cosas en secreto, bueno, yo tendría que encontrar la información por mi cuenta. Quería leerlas todas, pero temía que alguien me sorprendiera, así que les eché un vistazo por encima para obtener una perspectiva general. Muchas eran de principios de la década de los 40, de la época en que el abuelo Portman estuvo en el ejército. Un muestreo al azar reveló que eran largas y ñoñas, llenas de declaraciones de amor y desmañadas descripciones de la belleza de Emma en el, por entonces, inglés chapurreado de mi abuelo. Eres bonita como flor, el olor es bueno también. ¿Puedo coger? En una incluía una foto de sí mismo posando encima de una bomba con un cigarrillo colgando de los labios. Con el paso del tiempo, sus cartas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Llegados los 50, había tal vez una al año. La última estaba fechada en abril de 1963. Dentro del sobre no había carta, solo unas cuantas fotografías. 2 eran de Emma, instantáneas que ella le había enviado y que él había devuelto. La primera era de los primeros tiempos, una pose jocosa para responder a la suya. En ella estaba pelando patatas y fingiendo fumar una de las pipas de Miss Peregrine. La siguiente era más triste e imaginé que la había enviado después de que mi abuelo no hubiera escrito durante un tiempo. La última foto, la última cosa que él le había enviado, de hecho, mostraba a mi abuelo en la madurez, sosteniendo a una niña. Tuve que mirar detenidamente la última fotografía durante un minuto antes de comprender quién era la niña. Era mi tía Susie, que tendría unos 4 años por entonces. Después de eso, no había más cartas. Me pregunté durante cuánto tiempo habría seguido escribiendo Emma a mi abuelo sin recibir respuesta y qué habría hecho él con las cartas. ¿Las habría tirado? ¿Las habría escondido en alguna parte? Seguramente, tenía que ser una de esas cartas la que mi padre y mi tía habían encontrado de niños, la que les hizo pensar que su padre era un mentiroso y un tramposo. ¡Qué equivocados estaban! Oí un carraspeo a mi espalda, y al volverme me encontré a Emma que me miraba furibunda desde la entrada. Me apresuré a recoger las cartas, ruborizándome, pero era demasiado tarde. Me habían pescado. Lo siento,
No debería estar aquí. Me doy perfecta cuenta de eso, dijo ella. Pero por favor, no dejes que interrumpa tu lectura. Fue hasta la cómoda con paso firme, sacó violentamente un cajón y lo arrojó con gran estrépito al suelo. Mientras estás en ello, ¿por qué no les echas un vistazo a mis bragas, también? Lo lamento muchísimo, repetí. Jamás hago este tipo de cosas. Oh, no me sorprendería. Demasiado ocupado espiando tras las ventanas de las señoras, supongo. Se irguió amenazadora por encima de mí, temblando de cólera, mientras yo pugnaba por metro todas las cartas de vuelta en la caja. Existe un sistema mejor, ¿sabes? Dámelas, lo estás desordenando todo. Se sentó y me empujó a un lado, vaciando la caja sobre el suelo y clasificando las cartas en montones con la velocidad de un empleado postal. Pensando que era mejor cerrar la boca, la observé mansamente mientras trabajaba. Cuando se hubo tranquilizado un poco, dijo, «¿De modo que quieres saber cosas sobre Abe y yo, es eso? Porque podrías haberte limitado a preguntar». No quería husmear. Eso es poco creíble, ¿no te parece? Supongo. Así pues, ¿qué es lo que quieres saber? Pensé en ello. En realidad no estaba seguro de por dónde empezar. Solo, ¿qué sucedió? De acuerdo pues, nos saltaremos todas las partes agradables e iremos directamente al final. Es simple, en realidad. Se fue, dijo que me amaba y prometió regresar un día. Pero jamás lo hizo. Pero tenía que marcharse, ¿no? ¿A la guerra? ¿Tenía que hacerlo? No lo sé. Dijo que no sería capaz de vivir consigo mismo si no hacía nada mientras a su gente la perseguían y mataban. Dijo que era su deber. Supongo que el deber significaba más para él que yo. En cualquier caso, esperé y me inquieté durante toda esa guerra sanguinaria, pensando que cada carta que llegaba era la noticia de su muerte. Entonces, cuando la guerra terminó por fin, dijo que le era imposible regresar. Dijo que se volvería loco de atar si lo hacía. Dijo que había aprendido a defenderse en el ejército y que ya no necesitaba a una niñera, como el pájaro, para que cuidara de él. Se marchaba a Estados Unidos a crear un hogar para nosotros y luego me enviaría a buscar. Así que seguí esperando. Esperé tanto que si de verdad hubiera ido a reunirme con él, habría tenido 40 años ya. Para entonces, él había conocido a una persona corriente. Y ahí, como se dice, acabó todo. Lo siento, no tenía ni idea. Es una vieja historia. Ya no la saco a relucir muy a menudo. Le culpas por estar atrapada aquí, dije. Me dirigió una mirada inquisitiva. ¿Quién dice que estoy atrapada? Entonces suspiró. No, no le culpo. Solo le echo de menos, eso es todo. Todavía, cada día, terminó de clasificar las cartas. Ya está, concluyó, cerrando la tapa sobre ellas con un golpe seco. Toda la historia de mi vida dentro de una caja polvorienta en un armario. Inspiró profundamente y luego cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Por un momento casi pude ver a la anciana ocultándose tras sus facciones tersas. Mi abuelo había pisoteado su pobre y dolorido corazón y la herida seguía abierta, incluso después de tantísimos años. Pensé en rodearla con mis brazos, pero algo me detuvo. Ahí estaba esa muchacha hermosa, divertida y fascinante a quien, milagro de milagros, yo parecía gustarle de verdad. Pero ahora comprendí que no era yo quien le gustaba. Otra persona le había roto el corazón y yo no era más que un sustituto de mi abuelo. Eso es suficiente para enfriar a cualquiera, no importa lo atraído que te sientas. Conozco a tipos a los que les disgusta salir con la ex de un amigo. Según ese baremo, salir con la ex de tu abuelo sería prácticamente incesto. Lo siguiente que supe fue que la mano de Emma estaba sobre mi brazo. Luego fue su cabeza la que estaba sobre mi hombro y pude sentir su barbilla moviéndose despacio en dirección a mi rostro. Era un lenguaje corporal que decía bésame sin la más remota duda. En un minuto nuestros rostros estarían a la misma altura y yo tendría que elegir entre unir mis labios a los suyos u ofenderla seriamente, y ya la había ofendido una vez. No es que no quisiera hacerlo, lo quería más que cualquier cosa, pero la idea de besarla a medio metro de una caja llena de cartas de amor de mi abuelo, obsesivamente bien conservadas, me hacía sentir raro y nervioso.
Entonces su mejilla quedó pegada a la mía y supe que era ahora o nunca, de modo que dije la primera cosa capaz de poner fin a aquel estado de ánimo que se me pasó por la cabeza. ¿Hay algo entre tú y Enoch? Se apartó al instante, mirándome como si hubiera sugerido que cenáramos cachorritos. ¿Qué? No. ¿De dónde diablos has sacado una idea como esa? De él. Suena como resentido cuando habla sobre ti y tengo la clara impresión de que no me quiere por aquí, como si me estuviera entremetiendo en su juego o algo así. Los ojos de Emma cada vez estaban más desorbitados. En primer lugar, él no tiene ningún juego en el que entremeterse, puedo asegurártelo. Es un idiota celoso y un embustero. ¿Lo es? ¿El qué? Un mentiroso. Entornó los ojos. ¿Por qué? ¿Qué clase de paparruchas ha estado soltando? Emma, ¿qué le sucedió a Victor? Pareció escandalizada. Luego, sacudiendo la cabeza, masculló. Maldito sea ese chico egoísta. Hay algo que nadie aquí me está contando y quiero saber qué es. No puedo, dijo. Eso es todo lo que he estado oyendo. No puedo hablar sobre el futuro. Tú no puedes hablar sobre el pasado. Miss Peregrine nos tiene a todos bien sujetos. El último deseo de mi abuelo era que yo viniera aquí y descubriera la verdad. ¿Significa eso algo? Me tomó la mano, se la llevó al regazo y bajó los ojos hacia ella. Parecía estar buscando las palabras correctas. Tienes razón, dijo por fin. Hay algo. Cuéntame. No aquí, musitó. Esta noche. Acordamos encontrarnos en la entrada aquella noche, cuando mi padre y Miss Peregrine estuvieran dormidos. Emma insistió en que era el único modo, porque las paredes tenían oídos y era imposible escabullirnos juntos durante el día sin despertar sospechas. Para completar la ilusión de que no teníamos nada que ocultar, pasamos el resto de la tarde vagando por el patio a la vista de todo el mundo y cuando el sol empezó a ponerse volví a pie a la ciénaga, solo. Era otra tarde lluviosa en el siglo XXI y cuando por fin llegué al pub di gracias por estar en un lugar que estuviera seco. Encontré a mi padre solo, con una cerveza en la mano, así que acerqué una silla y empecé a inventar historias sobre mi día mientras me secaba la cara con servilletas. Empezaba a descubrir algo respecto a mentir. Cuanto más lo hacía, más fácil resultaba. Él apenas si me escuchaba. Ja, decía de vez en cuando. Eso es interesante. Y a continuación su mirada vagaba lejos y tomaba otro trago de cerveza. ¿Qué es lo que te sucede? Pregunté. ¿Todavía estás molesto conmigo? No, nada de eso. Hizo como si fuera a explicarlo, pero agitó una mano en el aire para desecharlo. Bueno, es una estupidez. Papá, vamos, es solo ese tipo que apareció hace un par de días. Otro observador de aves. ¿Alguien que conoces? Negó con la cabeza. Nunca antes le había visto. Al principio pensé que era tan solo algún patán entusiasta a tiempo parcial, pero no hace más que regresar a los mismos lugares, las mismas zonas de nidificación, tomando notas. Indudablemente sabe lo que hace. Luego hoy le vi con una jaula de anillado y un par de los buenos, de modo que es un profesional. ¿De los buenos? Unos prismáticos, lentes auténticamente buenas. Había arrugado su mantel individual de papel y lo había alisado 3 veces ya, en un tic nervioso. Yo que pensaba que tenía la primicia de esta población de aves, ¿sabes? Realmente quería que este libro fuera algo especial. Y entonces va y aparece ese gilipollas. Jacob, quiero decir ese condenado hijo de su madre. Lanzó una carcajada. Gracias, hijo, eso será suficiente. Seguro que será especial, dije, en tono tranquilizador. Se encogió de hombros. No sé, eso espero, pero no parecía demasiado seguro. Yo sabía con exactitud lo que estaba a punto de suceder. Era parte de ese círculo patético en el que estaba atrapado mi padre. Se apasionaba de verdad con algún proyecto, hablaba sobre ello sin parar durante meses y luego, indefectiblemente, surgía algún problema minúsculo y en lugar de lidiar con ello dejaba que le superara por completo. Antes de que uno se diera cuenta, el proyecto quedaba cancelado y él pasaba al siguiente, y el ciclo volvía a empezar. Se desanimaba con demasiada facilidad, y era la razón de que tuviera una docena de manuscritos inacabados guardados bajo llave en su escritorio,
y la razón también de que la tienda de pájaros que había intentado abrir con tía Susie jamás arrancara, y también de que tuviera una licenciatura en lenguas asiáticas, pero no hubiera estado nunca en Asia. Tenía 46 años y todavía intentaba encontrarse a sí mismo, todavía intentaba demostrar que no necesitaba el dinero de mi madre. Lo que realmente necesitaba era un discurso que le levantara el ánimo, pero yo no me sentía en absoluto cualificado para darlo, así que en su lugar intenté cambiar de tema con sutileza. ¿Dónde se aloja ese intruso?, pregunté. Pensaba que teníamos las únicas habitaciones de la población. Supongo que está acampando, respondió mi padre. Con este tiempo, digamos que es como una especie de obsesión ornitológica a lo bestia. Pasar incomodidades te acerca más a tu objetivo, tanto física como psicológicamente. La superación mediante la adversidad y todo ese rollo. Reí. Entonces, ¿por qué no estás tú también ahí fuera?, dije. Luego deseé al instante haberme mordido la lengua. La misma razón por la que el libro probablemente no verá nunca la luz. Siempre hay alguien más entregado que yo. Me revolví incómodo en mi silla. No lo decía en ese sentido. Lo que quería decir era, SSH. Mi padre se quedó rígido, echando una mirada furtiva en dirección a la puerta. Echa un vistazo, pero sin que se note. Acaba de entrar. Oculté el rostro detrás del menú y eché un vistazo por encima. Un tipo barbudo de aspecto desaliñado estaba de pie en la entrada, dando patadas en el suelo para quitarse el agua de las botas. Llevaba un sombrero impermeable, gafas oscuras y lo que parecían ser varias chaquetas superpuestas unas encima de las otras, que le daban un aspecto a la vez gordo y vagamente efímero. Me encanta ese aspecto de Papá Noel sin techo que tiene, susurré. No es fácil de conseguir. Muy de la próxima temporada. No me hizo el menor caso. El hombre se arrimó a la barra, y las conversaciones a su alrededor se acallaron. Keb preguntó qué quería, el hombre le dijo algo, y Keb desapareció en el interior de la cocina. El recién llegado mantuvo la mirada fija al frente mientras aguardaba. Al cabo de un minuto Keb regresó y le entregó una bolsa con comida. El hombre la cogió, dejó caer unos billetes sobre la barra y fue hacia la puerta. Antes de salir, se volvió para escrutar lentamente la habitación. Luego, tras un largo instante, se fue. ¿Qué ha pedido?, gritó mi padre, cuando la puerta se cerró. Un par de bistecs, respondió Keb. Dijo que no le importaba cómo estuvieran hechos, así que se los ha llevado tal cual, vuelta y vuelta, 10 segundos por cada lado. Sin rechistar, la gente empezó a hablar entre dientes y a especular, volviendo a elevarse el volumen de sus conversaciones. Bistec crudo, dije a mi padre. Tienes que admitir que, incluso para un ornitólogo, eso es un poco raro. A lo mejor es de los que lo comen todo crudo, respondió él. Sí, de acuerdo. O a lo mejor se cansó de darse banquetes con la sangre de las ovejas. Mi padre puso los ojos en blanco. Es evidente que ese hombre tiene un hornillo. Lo más probable es que simplemente prefiera cocinar al aire libre. ¿Bajo la lluvia? ¿Y por qué le defiendes, papá? Pensaba que era tu archinémesis. No espero que lo comprendas, repuso. Pero te agradecería que no te burlaras de mí. Y se levantó para ir hacia la barra. Unas horas más tarde mi padre subió la escalera a trompicones, apestando a alcohol, y se dejó caer en la cama. Se quedó dormido al instante, emitiendo ronquidos monstruosos. Agarré un abrigo y me puse en marcha para encontrarme con Emma. No era necesario escabullirse. Las calles estaban desiertas y tan silenciosas que uno casi podía oír caer el rocío. Había nubes que se estiraban finamente en el cielo y dejaban traspasar justo la suficiente luz de luna para iluminar mi camino. Cuando coroné la cresta, una sensación hormigueante se apoderó de mí, y al mirar a mi alrededor vi a un hombre que me observaba desde un lejano afloramiento rocoso. Tenía las manos alzadas delante del rostro y los codos extendidos hacia afuera, como si mirara por unos prismáticos. Lo primero que pensé fue, maldita sea, me han pescado, asumiendo que era uno de los criadores de ovejas que andaba por ahí de guardia, jugando a los detectives. Pero si era así, ¿por qué no se acercaba para encararse conmigo? En su lugar, se limitó a permanecer allí de pie y observarme,
y yo le observé a mi vez. Al final decidí que si me habían pescado, pues me habían pescado, porque tanto si regresaba ahora como si seguía adelante, de un modo u otro la noticia de mi excursión a altas horas de la noche llegaría a oídos de mi padre. Así pues alcé el brazo, enviándole a freír espárragos con un saludo de un solo dedo, y descendí al interior de la helada niebla. Al salir del cairn, pareció como si hubiesen despegado las nubes del cielo e hinchado la luna como un enorme globo amarillo, tan brillante que casi tuve que entrecerrar los ojos. Al cabo de unos minutos, Emma apareció vadeando a través de la ciénaga, disculpándose y hablando a 1000 por hora. Lamento llegar tarde, ha hecho falta una eternidad para que todo el mundo se fuera a la cama. Luego, cuando salía he tropezado con Hugh y Fiona besuqueándose en el jardín, pero no te preocupes, han prometido no hablar si yo no lo hacía. Me arrojó los brazos al cuello. Te he echado de menos, anunció. Lamento lo de antes. También yo lo lamento, dije, palmeándole la espalda torpemente. Bueno, hablemos. Ella se apartó. No aquí, hay un lugar mejor, un lugar especial. No sé, me cogió la mano. No seas así. Te encantará, te lo prometo. Y cuando lleguemos allí, te lo contaré todo. Yo tenía la certeza de que era una maquinación para conseguir que me enrollara con ella y, de haber sido un poco mayor o más prudente, o uno de esos chicos para los que darse el lote con chicas ardientes era tan frecuente que carecía de trascendencia, podría haber tenido la fortaleza emocional y hormonal de exigir que lleváramos a cabo nuestra conversación justo allí y entonces. Pero yo no era ninguna de esas cosas. Además, estaba aquel modo en que me sonreía, radiante, con todo su ser. Aquel gesto gazmoño de sujetarse el pelo hacia atrás conseguía que yo quisiera seguirla, ayudarla, hacer cualquier cosa que me pidiera. Me superaba totalmente. Iré, pero no voy a besarla, decidí. Lo repetí igual que un mantra mientras me conducía a través de la ciénaga. No la beses, no la beses. Nos dirigimos al pueblo, pero nos desviamos en dirección a la playa pedregosa que daba al faro, descendiendo con cuidado el empinado sendero que conducía a la playa. Al llegar a la orilla, me dijo que esperara y salió corriendo a buscar algo. Me quedé allí parado, contemplando cómo el haz de luz del faro daba vueltas y lo bañaba todo a su paso. Cuando Emma regresó, vi que se había puesto el bañador y sujetaba un par de gafas de buceo con tubo. Oh, no, me negué, ni hablar. Quizá tendrías que quedarte en ropa interior, insistió, mirando dubitativa mis vaqueros y el abrigo. Tu vestimenta no es nada apropiada para nadar. Eso se debe a que no pienso nadar. Estuve de acuerdo en salir a escondidas y encontrarme contigo en plena noche, vale, pero solo para hablar, no para... Claro que hablaremos, insistió. ¿Bajo el agua? ¿En calzoncillos? Me arrojó arena con el pie y luego empezó a alejarse, pero enseguida se volvió y regresó. No voy a atacarte, si es eso lo que te tiene tan preocupado. No te hagas ilusiones, no me las hago, entonces deja de hacer el tonto y quítate esos estúpidos pantalones. Y entonces sí que me atacó, derribándome al suelo y forcejeando para quitarme el cinturón con una mano mientras me restregaba arena por la cara con la otra. ¡Puaf! Grité, escupiendo arena. Eso es pelear sucio, es pelear sucio. No tuve más elección que devolver el ataque con mi propio puñado de arena y muy pronto las cosas degeneraron en una batalla campal. Cuando finalizó, los dos reíamos e intentábamos en vano quitarnos la arena del pelo. Bueno, ahora necesitas un baño, así que lo mejor será que te metas en el agua de una vez. De acuerdo, muy bien. El agua estaba espantosamente fría al principio. Una situación nada agradable si se llevan puestos solo unos calzoncillos tipo boxer, pero me acostumbré a la temperatura muy deprisa. Nos adentramos en el agua, caminando lentamente, más allá de las rocas donde, atada a un indicador de profundidad, había una canoa. Nos encaramamos a ella y Emma me entregó un remo. Ambos empezamos a remar, dirigiéndonos al faro. La noche era cálida y el mar estaba en calma, y durante unos minutos me sumí en el agradable ritmo de los remos chapoteando en el agua. A unos 100 metros del faro, Emma se detuvo y se metió en el agua, pero, ante mi sorpresa,
no se sumergió bajo las olas, sino que permaneció en pie, con el agua solo hasta las rodillas. ¿Estás sobre un banco de arena o algo así? Pregunté. No. Metió la mano en la canoa, sacó una áncora pequeña, y la dejó caer. Cayó casi 1 metro antes de detenerse con un sonido sordo. Al cabo de un momento, el haz de luz del faro pasó sobre nosotros y vi entonces el casco de una nave extendiéndose enorme junto a la canoa. Un barco naufragado. Vamos, dijo ella, ya casi estamos. Y trae tu máscara de buceo. Empezó a andar sobre el casco de la nave hundida. Abandoné la canoa con cautela y la seguí. Cualquiera que nos observara desde la costa, creería que caminábamos sobre el agua. ¿Cómo de grande es esta cosa? Quise saber. Inmensa. Es un buque de guerra aliado. Chocó con una mina amiga y se hundió justo aquí. Se detuvo. Aparta los ojos del faro un momento, indicó. Deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Así que permanecimos de cara a la orilla y esperamos, mientras olas pequeñas nos golpeaban los muslos. De acuerdo, ahora sígueme, respira hondo. Caminó hasta una abertura oscura en el casco de la nave, una puerta, me pareció. Luego se sentó en el borde y se zambulló dentro. Esto es de locos, pensé. Y a continuación me sujeté la máscara que me había dado y me zambullí tras ella. Escudriñé la envolvente oscuridad bajo mis pies y vi que Emma continuaba bajando por los travesaños de una escalera. Agarré la parte superior de esta y la seguí, descendiendo poco a poco hasta que llegamos al suelo de metal, donde ella aguardaba. Parecíamos estar en alguna clase de bodega de carga, aunque estaba demasiado oscuro para distinguir mucho más que eso. Le di un golpecito en el codo y señalé mi boca. Necesito respirar. Me palmeó el brazo con gesto condescendiente y alargó la mano para coger un trozo de tubo de plástico que colgaba a poca distancia. Estaba conectado a una tubería que ascendía por la escalera hasta la superficie. Se puso el tubo en la boca y sopló, las mejillas se le inflaron por el esfuerzo, luego tomó aire y me lo pasó. Succioné y llené los pulmones, bendito aire. Estábamos 6 metros bajo el agua, dentro de una vieja nave hundida, y respirábamos. Emma señaló una entrada frente a nosotros, apenas un pequeño agujero negro. Sacudí la cabeza. No quiero ir, pero ella me cogió de la mano como si yo fuera un niño pequeño y me condujo hacia él, llevando el tubo con nosotros. Atravesamos el orificio en una oscuridad total. Durante un momento nos limitamos a permanecer allí para dos, pasándonos el tubo de respiración. No había otro sonido que nuestra respiración y los confusos gemidos sordos procedentes de zonas muy profundas en el interior de la nave, pedazos de casco roto que crujían con la corriente. Si hubiese cerrado los ojos no habría estado más oscuro. Éramos como astronautas flotando en un universo sin estrellas. Pero entonces sucedió una cosa desconcertante y espléndida. Una a una, las estrellas fueron saliendo, aquí y allí, un destello verde en la oscuridad. Pensé que tenía alucinaciones, pero cada vez surgían más y más destellos, hasta que toda una constelación apareció a nuestro alrededor igual que 1.000.000 de titilantes estrellitas verdes iluminando nuestros cuerpos, reflejándose en nuestras máscaras. Emma alargó una mano y movió veloz la muñeca, pero en lugar de producir una bola de fuego, su mano refulgió con un azul centelleante. Las estrellas verdes se congregaron a su alrededor, brillando a la vez que se arremolinaban, repitiendo los movimientos de la mano como un banco de peces, lo que, entonces comprendí, era justo lo que eran. Fascinado, perdí la noción del tiempo. Permanecimos allí durante lo que parecieron horas, aunque es probable que solo fueran unos pocos minutos. Entonces noté que Emma me empujaba con suavidad y retrocedimos hacia la entrada, escaleras arriba, y cuando salimos a la superficie otra vez, lo primero que vi fue la enorme y conspicua franja de la Vía Láctea pintada en el firmamento, lo que me hizo pensar que, juntos, los peces y las estrellas formaban un sistema completo, partes integrantes de algún antiguo y misterioso todo. Nos sentamos sobre el casco del barco y nos quitamos las máscaras. Durante un rato nos limitamos a permanecer así, medio sumergidos, rozando nuestros muslos, sin hablar. ¿Qué eran? Pregunté por fin. Nosotros los llamamos peces linterna.
Nunca antes había visto ninguno. La mayoría de gente jamás lo hace, aclaró. Se esconden, son hermosos, sí, y peculiares. Emma sonrió. Sí, también son peculiares. Y entonces su mano fue a posarse sobre mi rodilla, y dejé que descansara allí, porque el contacto era cálido y agradable bajo el agua fría. Aguzé el oído para escuchar la voz de mi cabeza diciéndome que no la besara, pero se había callado. Y a continuación nos besamos. La profundidad de nuestros labios al tocarse, de nuestras lenguas al rozarse y mi mano acariciando su perfecta mejilla blanca bloqueó cualquier pensamiento de si era correcto o incorrecto y también cualquier recuerdo de por qué la había seguido hasta allí. Nos besamos, y entonces, de improviso, se apartó. Cuando ella se separó de mí yo seguí su rostro con el mío, pero me puso una mano sobre el pecho, con delicadeza y firmeza a la vez. Necesito respirar, bobo, reí. De acuerdo, me cogió las manos y me miró, y yo le devolví la mirada. Fue casi más intenso que besarnos, solo una mirada. Y entonces ella dijo, deberías quedarte. Quedarme, repetí, aquí, con nosotros. La realidad de sus palabras penetró en mi interior y la hormigueante magia de lo que acababa de suceder entre nosotros se disipó. Me gustaría hacerlo, pero no creo que pueda. ¿Por qué no? Consideré la idea. El sol, los banquetes, los amigos, y la monotonía, los días perfectamente idénticos. Uno puede hartarse de cualquier cosa si no tiene límite, como todos los lujos tontos que mi madre compraba y de los que se cansaba con rapidez. Pero allí estaba Emma. A lo mejor la historia que podíamos vivir no era tan extraña. A lo mejor yo podría quedarme un tiempo para amarla y luego irme. Pero sabía que eso no era posible. Cuando yo quisiera marcharme, sería demasiado tarde. Ella era una sirena y yo tenía que ser fuerte. Es a él a quien quieres. No puedo ser él para ti. Desvió la mirada, dolida. No es por eso por lo que deberías quedarte. Tu lugar está aquí, Jacob. No es así. Yo no soy como vosotros. Sí que lo eres, insistió. No lo soy. Soy corriente, igual que mi abuelo. Emma negó con la cabeza. ¿Es eso de verdad lo que piensas? Si pudiera hacer algo espectacular como vosotros, ¿crees que no me habría dado cuenta a estas alturas? Se supone que no debería decirte esto, continuó. Pero la gente corriente no puede cruzar bucles en el tiempo. Lo medité un momento, pero no conseguí entenderlo. No hay nada peculiar en mí. Soy la persona más normal que conocerás jamás. Lo dudo muchísimo, respondió. Abe poseía un talento raro y peculiar, algo que casi nadie más podía hacer. Y entonces trabó la mirada conmigo y dijo, podía ver a los monstruos.